O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. En la antigua Roma se les consideraba símbolos de pureza, velocidad y elegancia divina. Los favoritos de Diana, diosa de la caza, y ofrecidos por los patricios como regalos en los templos. Hoy te hablaremos del pequeño lebrel italiano. Para conocer sus ancestros más remotos, deberemos viajar 12.000 años atrás hasta el enclave de Tesali, cuya traducción es Meseta del Toro, ubicado en el sureste de Argelia, con más de 72.000 metros cuadrados y que actualmente es parque nacional en el desierto del Sáhara, reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad. Esta formación rocosa es un yacimiento arqueológico conocido por sus numerosas obras de arte rupestre que datan del Neolítico temprano, al final del último periodo glacial. En sus acantilados hay centenares de maravillosos grabados en los que se representan escenas de caza con grandes animales salvajes como elefantes, jirafas, antílopes y rinocerontes, así como otras especies, y figuras de cazadores portando arcos y flechas, acompañados de perros ágiles, estilizados, con orejas tiesas y rabos enroscados. En la cueva de Tesali, las pinturas rupestres de sus paredes también nos muestran este tipo de representaciones de hombres con lanzas, acompañados de esos mismos tipos de perros que persiguen ovejas salvajes. La desertización de la zona daría lugar al desplazamiento de las poblaciones buscando tierras fértiles, y se cree que esta migración les llevaría hasta las orillas del río Nilo, donde los arqueólogos han ido encontrando representaciones de perros muy parecidos, como es el caso de un plato cóncavo encontrado en Nagada, datado en el 3100 a.C., donde vemos a 3 perros atados con correa. Del predinástico, 2950 años antes de Cristo, una paleta del periodo tardío que podemos contemplar en el Museo del Louvre, con la representación de un perrete en cada una de sus esquinas. Hoy sabemos que en el Reino Antiguo algunas razas ya vivían en los hogares y que para la caza utilizarían a los que llamarían tesem, una raza primitiva de lebrel, de patas largas, orejas levantadas y cola enroscada, como los que podemos contemplar en murales de templos como el de Abidos o en tumbas de funcionarios de alto rango. En la necrópolis de Saqqara aparecerían sus momias y esculturas. Muchos serían venerados o conservados como compañeros de faraones y nobles. Los estudiosos creen que perros tipo lebrel acompañarían a los celtas en su llegada a la Galia, lo que explicaría que en latín se les conociera con el nombre de Gallicus canis y que estos les llevarían por toda Europa, adaptándose en cada territorio de las tierras conquistadas. A estos perretes se les llamaría bertades y se cree serían descendientes de los egipcios. En la antigua Grecia y Roma, donde se les criaría para la caza, en especial para perseguir liebres y otros animales rápidos, serían altamente valorados y se les representarían esculturas y mosaicos, apareciendo en estos
lebreles más pequeños con bastantes similitudes a nuestro protagonista de hoy, siendo muy valorados por su estética refinada y su naturaleza afectuosa. También les podemos ver en numerosas representaciones en jarrones y vasijas que dan testimonio de su paso por Laconia, región histórica y administrativa de Grecia situada en el sureste de la península del Peloponeso. Su antepasado directo sería el lebrel persa, al que hoy conocemos como saluki, una antigua raza con miles de años de historia que se originaría en la antigua Persia, actual Irán y otras regiones de Medio Oriente. Y sabemos que estos pequeños lebreles ya estarían en la península itálica desde comienzos del siglo V a.C. Durante la Edad Media se les continuaría teniendo como animales de compañía en las cortes aristocráticas, en las que se criarían estas versiones más pequeñas de lebreles como perros de compañía. El estándar aún no estaría definido, pero ya se perfilaba un perro esbelto, elegante y con estructura de galgo. Durante el Renacimiento italiano, entre los siglos XV y XVI, se volverían muy populares entre la nobleza, haciendo referencia a ellos como lebreles pequeños o simplemente galgos en miniatura. En las cortes de Florencia, Milán y Roma, artistas y nobles los criarían. Pintores como Giotto, Botticelli y Van Dyck los retratarían en sus obras. Durante este periodo serían un símbolo de clase, refinamiento y sensibilidad artística. Lorenzo de Medici y otros miembros de esta poderosa familia florentina, mecenas de artistas, en obras encargadas por ellos pedirían que aparecieran, reflejando así su aprecio. Federico II Gonzaga, duque de Mantua, se haría retratar con ellos, como en la obra de Giulio Romano. Gracias al prestigio de las cortes de Florencia, Venecia y Mantua, comenzarían a difundirse hacia las cortes de Francia, España, Inglaterra y Alemania, llevados como regalos de lujo o símbolo de refinamiento. Isabel I de Castilla y Aragón los apreciaría como perros de compañía de alto estatus. A finales del siglo XVI, miembros de casas reales británicas como María I de Escocia comenzarían a tener contacto con la raza, llevada desde Italia como regalos exóticos. Durante el Barroco, en el siglo XVII, seguiría siendo el perro de moda entre la nobleza europea, especialmente la francesa, apareciendo en retratos junto a damas nobles. En Inglaterra se haría muy popular entre la nobleza isabelina y jacobina, y comenzarían a llegar a la corte rusa, donde serían retratados junto a Catalina la Grande y Federico de Prusia, que se haría acompañar de manera permanente por varios galguitos italianos. Tanto aprecio les tendría que serían enterrados bajo su ventana para así poder seguir teniéndoles cerca. Su expansión por Europa sería una combinación de moda aristocrática, vínculos políticos y fascinación por el ideal clásico de belleza que representaba el lebrel. Durante las guerras napoleónicas y los cambios sociales posteriores, en su país perdería algo de popularidad. Pero en Reino Unido, la reina Victoria, una gran amante de los perros, muy aficionada a las razas exóticas y elegantes, los tendría, lo que ayudaría a revivir el interés por la raza. Hay quienes dicen que bien se lo podría haber regalado a algún aristócrata o embajador de alguno de los estados que más tarde darían origen a Italia y con los que mantenían buenas relaciones. Quienes dicen que sería algún noble británico, o incluso hay quien apunta a su propio esposo, el príncipe Alberto,
que la obsequiaría con uno de estos pequeños lebreles. Uno de los más conocidos en la corte sería Nero, un ejemplar de color negro, propiedad de su madre, la duquesa de Kent, pero que viviría en el entorno cercano de la monarca como uno de sus perros favoritos. Nero sería inmortalizado en 1838 por Sir Edwin Landser, el artista favorito de la reina para retratar animales, en la obra titulada Héctor, Nero y Dash con el loro Lori, donde le podemos ver junto al galgo escocés Héctor, el spaniel Dash y el loro Lori, mostrando a los animales en el entorno lujoso de la corte. La reina describiría esta obra como la cosa más hermosa imaginable. Gracias a su popularidad en Inglaterra, sería una de las razas usadas para la creación del Whippet, como ya te contamos en el capítulo de este. En 1870 llegarían los primeros ejemplares a Australia. En 1875, el Kennel Club británico los reconocería como raza. El 16 de diciembre de 1882, en la ciudad de Milán, se fundaría la Entidad Nacional de la Cinofilia Italiana, con el objetivo de fomentar y regular la cría de perros de raza pura en Italia, organizar exposiciones y certámenes y mantener los registros genealógicos oficiales en el Libro de Orígenes Italiano. En 1886 los reconocería el American Kennel Club, siendo una de las primeras razas consideradas toys en ser admitidas y la 30ª aceptada por la institución que se habría fundado 2 años antes. El 20 de junio de 1906, la Entidad Nacional de la Cinofilia Italiana se uniría a la Federación Cinológica Internacional, siendo uno de los miembros fundadores junto a Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Durante la Primera Guerra Mundial, la falta de recursos e incluso la muerte de sus propietarios daría lugar a que muchos criaderos desaparecieran. El pequeño lebrel italiano no contaría con un número elevado de ejemplares en el país, sino más bien todo lo contrario, y el conflicto casi los llevaría a la extinción. En tiempos de guerra, las razas de compañía no serían una prioridad. En las décadas de 1920 y 1930, entusiastas italianos comprometidos con la recuperación y preservación de la raza tras su declive, como sería el conde Emilio Cavallini del criadero di Solzio y la condesa Giulia Angio Montecuccioli del criadero di Peltrengo, desempeñarían un papel crucial en su reintroducción y cría selectiva. El conde Cavalli importaría 18 ejemplares de Alemania provenientes de criaderos como von Westerberg y Napoli, que constituirían la base de su criadero. La condesa, por su parte, también los importaría de Alemania. Su trabajo sería reconocido por su visión y la calidad de sus perros. Sus esfuerzos sentarían las bases para que entre 1925 y 26 la Sociedad Italiana de Aficionados al Lebrel redactara un primer estándar que ese año reconocería a título provisional la Federación Cinológica Internacional. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchas familias perderían sus hogares y otras se verían en la necesidad de huir, abandonando o sacrificando a sus animales. Otros morirían por falta de comida y atención veterinaria. Se perderían e interrumpirían los registros de pedigrís. La ya delicada situación del pequeño lebrel italiano los situaría al borde del colapso real.
En 1953, la marquesa Incontre-Lotterigi fundaría el criadero del Calcione. 2 años antes habría importado de Austria una hembra de nombre Comtesse von Gatuna, que marcaría un punto de inflexión en la cría. Su trabajo ayudaría a redefinir el estándar, devolviéndole su elegancia y funcionalidad como lebrel. En 1954 se fundaría el Italian Greyhound Club de América. En 1956 lo haría el Club del Pequeño Lebrel Italiano, asociación especializada que sería reconocida por la Entidad Nacional de la Cinofilia Italiana y la Federación Cinológica Internacional, que el 20 de octubre los reconocería de manera definitiva, encuadrándolos en el grupo 10, destinado a los lebreles, en la sección 3, lebrel de pelo corto, reconociendo a Italia como su país de origen. A partir de la década de 1960, ganarían popularidad fuera de Italia, especialmente en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, donde compiten en el grupo de perros de compañía, a diferencia de su clasificación en el grupo de lebreles en los países que se rigen por las normas de la Federación Cinológica Internacional. Aunque no hay registros que precisen una fecha exacta, a España también llegarían a mediados del siglo XX y en las últimas décadas han tenido un crecimiento sostenido. Los criadores trabajan en conservar sus características físicas y de temperamento. Se han establecido líneas de sangre de buena calidad y aunque su población no es tan numerosa como la de otras razas, cuenta con una comunidad de aficionados y criadores comprometidos con su bienestar y promoción. La calidad de los ejemplares es muy considerada en otros países, por lo que se producen exportaciones hacia Estados Unidos, Brasil y países del norte de Europa con bastante asiduidad. La raza ha mostrado su versatilidad, participando con éxito en disciplinas como obediencia, agilidad y lure coursing, obteniendo títulos duales en varias ocasiones. Entre 2011 y 2019, la entidad de la cinofilia italiana registró un total de 2.557 nuevos ejemplares. Francia cuenta con una población de casi 14.000, Alemania sobre 5.100, seguida por Suecia con casi 3.770 y Rusia, Reino Unido y República Checa con unos 3.000. El pequeño lebrel italiano es un perro extremadamente cariñoso con su familia, con la que establece lazos muy estrechos, aunque entre sus miembros elegirá a esa persona en particular por la que sentirá una especial devoción. Es sensible tanto emocional como físicamente y no responde bien si se le trata de manera brusca. Requiere un trato suave y siempre en positivo. Con las personas desconocidas, si no tiene una buena socialización desde cachorrito, puede ser tímido y reservado. Con nuestras personitas chiquitas será afectuoso y cariñoso y disfrutará del contacto cercano. Es extremadamente frágil. Una mala manipulación, el juego brusco o una caída puede causarle graves lesiones, por lo que es importantísimo que les expliquemos todas estas particularidades para evitar malas consecuencias y que siempre hay que tratarles con cuidado, cariño y respeto. Vigila siempre los momentos de interacción porque sin querer pueden lastimarlo. Aprende con mucha rapidez, pero como buen lebrel a veces se pensará si obedecer o no. Tienen su lado independiente. Se adapta bien a vivir en espacios pequeños. En casa es limpio, tranquilo y silencioso. No suele romper nada, pero necesita su tiempo de paseos y juegos para mantenerse feliz y equilibrado. Corre con gran velocidad y agilidad,
por lo que deportes como el canicross o el coursing, que reproducen la persecución de una presa en campo abierto, es ideal. Siempre, eso sí, en un entorno seguro y con sus patas y articulaciones debidamente protegidas. Un salto o una caída pueden quebrar sus patitas. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, participante en deportes de alta competición, monitora en terapias asistidas con perros y en la Escuela Canina Quercus, nos explica cómo protegerlos a la hora de la práctica deportiva. Cuando tenemos un perrito, muchas veces se nos olvida la parte de calentar a la hora de hacer ejercicio físico o simplemente de lanzarle una pelota, porque en esas arrancadas bruscas pueden hacerse daño tanto en muñecas como en articulaciones. Es muy importante que tanto al hacer un ejercicio de cierta intensidad o como a ponernos a lanzarle una pelota, tanto al agua como en la calle, hayamos realizado un pequeño calentamiento. Muchas veces pues simplemente es caminar 5 o 10 minutos hasta que el perro calienta un poquito, y es bueno que giren un poquito como los caballos, a derecha, a izquierda, varias veces durante 2-3 minutos, simplemente para que las muñecas y las articulaciones hayan calentado y estén protegidas, y un poquito a veces el cuello. Los perros suelen cabecear cuando cogen la pelota, algunos lo hacen de manera muy brusca y pueden hacerse daño, al igual que nosotros cuando hacemos un movimiento muy brusco. Entonces es importante pues con una pelotita, con un mordedor, hacer movimientos suaves, que el perro muerda, y hacer movimientos suaves a derecha y a izquierda para que ese cuello caliente y no sufra ninguna lesión o malestar durante los días siguientes. A la hora de nadar, que es un ejercicio buenísimo tanto para nosotros como para los perros, es mejor que naden dentro del agua, que le lancemos un frisbee o una pelota, pero dentro del agua sin entrar y salir, porque muchas veces las piedrecitas que hay en la entrada van a hacer que se hagan daño en las manitas, y a la hora de hacerlo en la calle, pues esas frenadas también pueden producir daños, con lo cual el que haya calentado el perro antes, tanto girando a derecha e izquierda en círculo como si fuera un caballo, como caminando a un ritmito un poquito más fuerte y un poquito más lento durante 5 o 10 minutos, van a evitarnos muchos disgustos a la hora de jugar con nuestro perro o de hacer cualquier actividad al aire libre de cierta intensidad. Deberás, como a cualquier tipo de perrete, socializarle desde pequeñín para que aprenda a convivir de manera tranquila y confiada con todo lo que le rodea. Llévale a sitios concurridos, exponlo gradualmente a ruidos, a diferentes personas y no le sobreprotejas. Es saludable que se relacione con el mundo para su estabilidad emocional, libre de cualquier tipo de miedo. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, creador del método City Dog, apoyado por sus más de 30 años de experiencia, y monitor en la Escuela Canina Quercus, nos habla de ellos. Una raza muy divertida. Son unos perritos que, aunque tengan esa función antiguamente de lebrel, pues hoy en día son principalmente perros de compañía. Y los últimos perritos que he conocido de esta raza son todos estupendos, unos perros muy afectivos, muy dinámicos. Es importante en ellos tener cuidado en cuanto a la seguridad, es decir, que protegerlos porque son perros que una estructura muy ligera, y entonces es importante que cuando se relacionan con otros perros tengamos cuidado en las primeras fases de socialización, que sean siempre experiencias agradables para el cachorro. Eso es algo que hoy en día es muy frecuente, que intentemos fomentar las relaciones sociales entre perros, y tenemos que tener cuidado en esas proporciones, ¿no? Y ser siempre conscientes que estos perros pues, son conscientes de su tamaño. En cuanto a sus motivaciones, los que hemos conocido tenían buenas motivaciones afectivas, buenas motivaciones incluso por juego, y realmente son perros que necesitan crear bastante el vínculo social y las respuestas a la llamada, porque como todos estos
perros ya, como su apellido ya lo dice, ¿no? Es un lebrel, entonces los impulsos de caza pues van a ser bastante importantes. Así que es importante que trabajemos la llamada con mucha intensidad, con mucho refuerzo, hasta que queremos un reflejo claro. En cuanto a la relación con otros perros, suelen ser perros muy amables, pero sí hay que protegerlos para que no aparezcan inseguridades, como os decía, ¿no? Que es muy frecuente si lo llevamos con perros muy grandes que se les echan encima, pues pueden tener ya cierta intranquilidad que debemos proteger. La Federación Cinológica Internacional nos dice que su apariencia es esbelta, que su cuerpo se ajusta a un cuadrado y que puede ser considerado como un modelo de elegancia y distinción, y que su carácter es alegre, cariñoso y dócil. Al mirarlo podemos observar que su cabeza es alargada y estrecha, con cráneo plano, con los ejes superiores y los del hocico paralelos. La longitud igual a la mitad de la longitud de la cabeza, que tiene lados ligeramente redondeados. La región orbitaria inferior bien cincelada. Los músculos de la cabeza no deben mostrar ningún aspecto pesado. Los huesos de las cejas marcados. Occipucio no prominente. Depresión media solo un poco marcada. Y el stop o depresión nasofrontal muy ligeramente marcada. Trufa de color oscuro, preferentemente negra, con ventanas bien abiertas. Hocico estrecho. Labios finos y apretados con bordes muy oscuros. Mandíbulas alargadas con incisivos bien alineados en círculo, fuertes en relación al tamaño del perro. Dientes sanos y completos, implantados en ángulo recto en las mandíbulas, articulados en forma de tijera. Mejillas magras. Ojos grandes, redondos y expresivos, posicionados subfrontalmente, ni hundidos ni protuberantes. Iris de color oscuro, el borde del párpado pigmentado. Orejas insertadas muy altas, pequeñas, con un cartílago fino, plegadas en sí mismas y llevadas bien atrás en la nuca y la parte superior del cuello. Cuando el perro está atento, la base de la oreja se levanta y el lóbulo tiende a sobresalir lateralmente en posición horizontal, comúnmente conocido como orejas voladoras u orejas de hélice. La nuca levemente arqueada y quebrada en su base hacia la cruz. La línea de la garganta es ligeramente convexa. La longitud del cuello es igual a la de la cabeza, con la forma de un cono truncado y con buena musculatura. La piel magra sin papada. La longitud del cuerpo es igual o apenas inferior a la altura a la cruz. Línea superior de perfil recto con región dorsolumbar ligeramente arqueada. La curva lumbar se fusiona armoniosamente en la línea de la grupa. Cruz muy bien definida con la parte superior de los hombros colocados juntos. Espalda recta, con buena musculatura. Lomo ligeramente arqueado. Grupa muy inclinada, ancha y musculosa. El pecho estrecho, macizo, pero elegantemente modelado con un ligero arqueado de las costillas, profundo hasta el nivel de los codos. En la línea superior, el arco esternal, más bien corto, se acentúa y se levanta sin brusquedad hacia el vientre. La cola de inserción baja, fina incluso en la base y disminuyendo progresivamente hasta la punta. Porte bajo y recto en su primera mitad, la segunda mitad curvada. Estirada debe llegar a la punta del corvejón, cubierta de pelo. Los miembros anteriores en su totalidad rectos y verticales con músculos magros. Hombros muy ligeramente inclinados con músculos bien desarrollados, largos, magros y salientes. El brazo con un ángulo escapulohumeral muy abierto, paralelo al plano medio del cuerpo y ligeramente más largo que el omóplato. Codos sin girarse ni hacia adentro ni hacia afuera. Antebrazo recto, estructura ósea refinada, huesos planos y delgados, en posición vertical perfecta, tanto de frente como de perfil. Surco del carpo hasta el codo bien evidente.
La longitud del suelo al codo, solo algo más que la longitud del codo a la cruz. Metacarpo seco, con poca carne, visto de perfil, ligeramente inclinado. Los pies anteriores de forma casi ovalada, pequeños, con dedos arqueados y bien unidos. Las almohadillas pigmentadas, pero no voluminosas. Uñas negras o oscuras, según el color del pelaje o de los pies, donde se tolera el blanco. Los miembros posteriores bien angulados, vistos desde atrás en su totalidad rectos y paralelos. Muslo largo, delgado, no voluminoso, con músculos muy perceptibles. Rodilla sólida y firme. Pierna muy inclinada, con una estructura ósea refinada y la ranura bien evidente en los muslos de las piernas, un poco más larga que el muslo. El metatarso, visto desde atrás, debe ser paralelo. Los pies posteriores menos ovalados que los anteriores, con dedos arqueados y bien unidos, almohadillas no voluminosas y uñas pigmentadas. Su movimiento es elástico, armonioso, con trote ligeramente elevado, que cubre la superficie. Esto significa que los miembros anteriores deben moverse hacia adelante con un buen alcance y con metacarpos ligeramente levantados y flexionados. El galope rápido con movimiento de resorte. Su piel es fina y apretada en todas las partes del cuerpo, a excepción de los codos, donde es un poco menos apretada. El pelo corto, sedoso y fino en todo el cuerpo, sin el menor rastro de flecos, en color negro, gris e isabelino, en todos los tonos posibles. El blanco solo puede aparecer en el pecho y en los pies. Para mantener sanos tanto su piel como pelo, deberás cepillarle frecuentemente con un guante de goma o látex y mantenerlo bien nutrido con un acondicionador en spray. Báñale cada vez que lo necesite, pero de manera periódica hazlo cada 20 días o un mes con un champú de hidratación intensa que no contenga tintes ni ácidos, porque estos acaban quemando el pelo. Pon el agua templadita. Una vez bien enjuagado, aplica un acondicionador, déjalo actuar el tiempo recomendado y vuelve a enjuagarlo. En época de muda, hacerlo una vez en semana ayudará a que se deshaga antes del pelo muerto y a que el nuevo salga antes y más bonito. En este caso, pon el agua calentita. Empápalo con una toalla y sécalo con aire templadito para no quemarlo ni deshidratarlo. No olvides limpiar sus oídos y repasar el largo de sus uñas, porque si estas están más largas de lo adecuado, modificarán su pisada causándole dolor, tensión en la espalda, alteración de las muñecas y problemas en las articulaciones. También pueden romperse, astillarse y engancharse, pudiendo llegar a provocar una infección y la pérdida de esta. A la hora de alimentarle, busca siempre un pienso de alta calidad formulado para razas activas pequeñas. Que todo lo que contenga sea apto para el consumo humano. Proteína animal magra, grasas saludables como el aceite de salmón. Bien equilibrado en calcio y fósforo, importantísimos para mantener huesos y articulaciones fuertes, así como condoprotectores, dado su estructura ósea fina y de fácil digestión. A pesar de su aspecto delicado, es en general un perro sano si proviene de líneas bien seleccionadas, pero es importante conocer esas enfermedades de tipo genético, como puede ser la luxación de rótula, epilepsia idiopática y atrofia progresiva de retina. Aunque no es una enfermedad directamente genética, su estructura ósea fina puede predisponerlo a lesiones, especialmente si hay una mala absorción de calcio o displasia metabólica. Si crees que este adorable perrete y tú sois la combinación perfecta, busca a esas personas que crían por amor a la raza, que realizan pruebas de salud a sus perretes apartando de la cría a quienes pudieran ser transmisores y solo cruce con ejemplares sanos,
de buen carácter y que se correspondan con las directrices que marca su estándar. Se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada. Te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad, microchip e inscritos en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes conocen deben realizar. No siempre habrá disponible un cachorro, así que deberás saber esperar. Su esperanza de vida es bastante alta en comparación con otras razas, especialmente gracias a su tamaño pequeño, su constitución atlética y su metabolismo eficiente, siempre y cuando esté bien cuidado y atendido. Su estándar nos dice que la altura a la cruz, tanto en machos como en hembras, estará entre los 32 y 38 centímetros, con un peso máximo de 5 kilos. Rafael Fernández de Zafra, nuestro juez internacional de la Real Sociedad Canina de España y la Federación Cinológica Internacional, abogado, miembro de numerosos clubes de raza y, ante todo, un apasionado estudioso del mundo canino, nos cuenta la historia de Lladró y las gallinas. En esta ocasión, Toñi me pide que os hable de la raza del Piccolo Lebrel. Se ha escrito muchísimo sobre la raza del Piccolo Lebrel, que si acompañaron a Cleopatra como perro de compañía, que si ellos fueron la mascota de la aristocracia renacentista, en otro tamaño, claro está, porque el tamaño se ha ido reduciendo con el tiempo, y un largo etcétera. Pero yo os voy a contar, como siempre os digo, esas pequeñas historias dentro de la historia de la raza. Yo tuve la suerte de conocer personas que criaban o tenían la raza. Ya os hablé en una ocasión de la condesa Emilia Mijailova, que tenía varios perros en Mallorca, y entre ellos pues, tenía también Piccolo Lebrel, galguitos italianos, como siempre decía. Y una de las, también tuve la suerte de conocer a una de las introductoras de la raza en España, que era Anne-Marie Pauy, que tenía el afijo Trossimbuller. Esta señora fue de las pioneras en los años 70 de la raza en España, con grandísimos resultados en cría y exposición. Descendiente de aquellos perros, era un perrito que tiene que ver con esta historia, que se llamaba Aníbal. Aníbal lo compró un amigo, Francis Jiménez, del afijo de un gaucho. Fue un perrito que se paseó muchísimo los años pasados en las exposiciones, y este perro descendía de esos perritos. De hecho, incluso Francis crió algún campeón del mundo y yo tuve una hija de ese perro. Pues bueno, os cuento. En casa hubo dos pícolas, dos hembras. Una era una maravilla de color negro que mi tía Constanza le compró y le regaló a mi abuela Francisca, a su hermana, y le puso de nombre Lladró. Lladró estaba educada por una persona que no le hacía daño a los perros, pero que tampoco era súper apasionada de ellos, que esa era mi abuela Francisca, y la enseñó a pararse para, cuando llegaba de la calle, limpiarle el culete, las patitas y la boca a cambio de darle una golosina. Ella siempre esperaba aquello, y una de las veces mi abuela no le dio y su reacción fue ladrar, ponerse de pie, coger el trapito que había en la entrada para realizar ese menester y llevarle el trapito como diciendo: vuelve a limpiarme, que no me has dado la chuchería correspondiente. Ya os digo, brillaba como la porcelana y por eso le pusimos Lladró. Lladró era súper friolera y dormía como si se tratase de una milhoja en medio de los gatos de mi abuela Francisca. Ella esperaba que hubiera 3 o 4 gatos en la canasta frente a la chimenea y con las mismas se metía dentro y hacía un sándwich de Piccolo Lebrel y gato para no pasar frío. Era muy friolera. De hecho, en invierno
Ella procuraba no poner el culete en el suelo, y si lo ponía en alguna manera era sobre una zapatilla, sobre una alfombra o sobre uno de nuestros pies. Un animal muy simpático que nos marcó mucho. La segunda perrita que hubo de la raza la tuve yo. Fue una perrita que recogí de una individua que le compró un perro a la fijo de Don Gaucho, como he dicho. Y esta perrita venía con una pata rota. La pata delantera derecha. Le habían hecho un pegote con unos palitos, unas tablillas para entablillarla de mala manera, y el animalito pues cada día estaba más delgada, peor, hasta que yo me enteré porque querían deshacerse de ella y fui por ella. Me la llevé a casa, la llevé al veterinario entonces, que era un señor de Málaga muy bueno, don José Galacho, que ya murió, Dios lo tenga en su santa gloria, y me dijo, para poder arreglar la pata se la tenemos que romper otra vez. Le rompimos la pata, la operamos, y Leli, le pusimos Leli porque de nombre le llamaban Lebrela, un nombre feísimo porque Lebrela, una perra tan pequeñita, y Leli pues se curó, se puso bien y era el animal más dulce del mundo. Le encantaba salir a la calle, pero no le gustaba andar. Le encantaba salir en su canasta, en un pequeño bolsito que al uso y efecto buscó mi madre en una pajarería de aquí de Málaga, que ya desapareció, para llevarla a todas partes porque a ella le encantaba el cotilleo de asomarse a su canasta. De la Lebrela os puedo contar que su vicio era perseguir mariposas y perseguir insectos. De hecho, una avispa le costó un picotazo grande y desde aquellos entonces dejó de perseguir avispas y abejas, pero sí seguía persiguiendo mariposas, mosquitas y todo eso en un gran afán de caza. Pero os voy a contar lo mejor. Yadró, la primera perra que tuvimos, que tenía mi abuela, a la cual le tenía una gran adoración, porque ya os digo, era negra como el carbón y brillaba como el jade. Aquella perra le encantaba cazar. Cada vez que la llevábamos a la finca había que encerrar todas las gallinas, porque correteaban las gallinas de tal manera que gallina que pillaba, gallina que intentaba matar. Claro, las gallinas no se dejaban fácilmente, porque eran muchísimo más grandes que ella, y se revolucionaban, y algunas se revolvían, mientras que otras huían. Mi abuelo le reía la gracia, pero mi abuelo Antonio, que Dios tenga en su gloria, pero mi abuela la intentaba castigar y mi abuelito le decía que cómo iba a reprimirle el instinto de caza a un galgo. Son unos animales encantadores. Tienen un carácter muy bonito, sabiéndoles socializar pronto. Lo que también es verdad es que sus huesecitos son delicados porque, claro, son la mínima expresión de un galgo, pero sublimado en refinamiento y belleza. A mí personalmente es una raza que me encanta. Es una raza muy tranquila en el sentido de que son cariñosos, les gusta estar próximos al amo, pero también necesitan su ejercicio y sus pequeñas carreritas en lugares despejados, que no tengan donde tropezar, algún parque canino en condiciones, alguna finca de algún amigo, algún jardín grande, porque en definitiva son hijos de Olo. Lo que quieren, como buen lebrel, es correr. Espero que os haya gustado las anécdotas de nuestras pequeñitas, Yadró y Leli, que quiero dedicarle a todos los amigos que tienen o han tenido pícolo lebrel. En España se crían con gran calidad. Miguel Ángel, Rafael, Fernando y tantas personas que con su labor y su trabajo hacen que podamos seguir disfrutando de otro tesoro de la zoofilia. Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te hemos contado, que has aprendido alguna cosilla más o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son
y qué necesitarán de ti para ser felices. Y hasta aquí una temporada más de Perretes. Nos despedimos de ti hasta mediados de septiembre, donde retomaremos con otra interesante raza. Disfruta del verano, de las vacaciones y aprovecha para darle un repasito a esos capítulos que quizá te dejaste atrás. ¡Un beso grande! Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.